pasaré al segundo caso. Ok. Mi segundo caso es también uno de estos que pueden un poquito confundirte. Y ese es un ejemplo de un abordaje diagnóstico terapéutico regular y luego de algo diferente que ha ocurrido. Este es un American Staffordshire Terrier, también una hembra de 2 años y medio, de este peso, regularmente vacunada. En este historial básico había sido tratada contra los parásitos, en este caso sí con una isoxazolina. Ellos utilizan el tratamiento durante la primavera-verano. Es un perro que vive principalmente en casa, sale, divertido cuando se dice cuántas horas o cuántas veces salen a caminar. Ellos te dicen con orgullo, quizás hay veces son 5, hay veces ninguna, hay veces una vez, depende del dueño. Te dicen en general 2, 3 veces al día. Esa es una información que puede tener un valor según lo que luego estarás mirando y según las otras informaciones que te dan los dueños, los tutors, porque si no se queda como una información así, ¿qué me importa cuánto sale, si sale y cuántas veces sale? ¿No? Por eso siempre hay que dar un orden, una importancia a las informaciones. Vive con otro perro que no manifiesta problemas dermatológicos. Ok, seguimos. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Si es el propietario que dice, se lame las extremidades, se rasca muy bien, bastante la región ventral del tronco, tiene costras, la región dorsal, veis que vamos ya encajando el problema, desde hace varios meses. Varios meses me está indicando algo de cronicidad, algo que no ha ocurrido ayer. Y la diferencia con otro caso es que no hay una evolución de la gravedad, no es leve y luego aumenta y luego es persistente y grave. Es algo que más o menos tiene una persistencia, una gravedad regular. ¿Qué le habían hecho a este perro? ¿Qué le habían hecho? Es lo que se dice, ¿no? Yo normalmente las referencias, como todos, pueden llegar del último o de muchos veterinarios que trabajan todos a la vez. El último había hecho varias cosas, ¿no? Había dicho, vale, ho sospechato un problema alimentario, porque es lo primero que se sospecha, ho establecido una dieta casera, le he dado una nueva fuente de proteínas que nunca había comido, caballo, porque el caballo además en la América Staffordshire cae bien, se dice, contrariamente a unos países donde el caballo es prohibidísimo, como en Inglaterra o en otros países, en Italia se da carne de caballo. Más premios. Y lo había hecho durante unos meses, no había visto gran mejoría clínica, excepto, dice, en algunos momentos parecía que estuviera mejor, pero básicamente nada tan especial de mejoría. Mientras le había añadido también champús calmantes, esto claramente para el prurito, y porque tenía cerumen en ambos oídos, le había añadido limpiadores auriculares. La frecuencia de los champús y de los limpiadores era más o menos entre 1 a 2 veces por semana. Pero mientras, que es muy importante también lo que se ha hecho antes, este perro había sido tratado con loclacitinib, más o menos un mes, con prednisona, 2 ciclos de 10 días, antibiótico, que nunca falta, durante 15 días, también el antihistamínico, que es algo que en Italia se utiliza bastante a menudo, aunque sabemos que la evidencia científica es muy baja en el sentido de algo que funcione realmente frente al prurito. Y había tenido en general, porque luego hay que sacar las informaciones, ir en los detalles, y no siempre los propietarios te dan todas las informaciones que necesitas, pero tú hay que insistir. Había dicho el propietario, bueno, la respuesta sí, buena en algunos casos, variable en otros. Por eso para ellos era como, sí, algunos de esos tratamientos han ido bien. Ahora, acordarme lo que ha ido mejor que otro, no te lo sé decir. Vale, esta historia es suficiente, la considero suficiente para seguir. Empiezo con un examen físico general. Detectamos un leve aumento de los ganglios linfáticos poplíteos. Bueno, es algo que se me queda como información. Hacemos un examen dermatológico. Os enseño las fotos como antes, las voy pasando. Fijaros todos en las imágenes y luego seguimos con nuestro tratamiento. Cuando veis cuando vuestro perro, vuestro paciente está sobre la mesa
repito, independientemente de lo que el propietario está diciendo, porque hablan mucho o quizás no hablan para nada, hay también propietarios que no hablan, que tú le preguntas, ¿qué le habéis administrado? No lo sé, con esta cara asustada, ¿no? Como si le hubieras preguntado la peor pregunta de su vida. Y lo que ocurre en estos casos es que independientemente del dueño que tienes enfrente y de lo que te quiere comunicar, dentro de esta imagen grande que hay del animal, siempre hay algo que te llama más la atención, ¿vale? De todas las lesiones que el propietario me describía o de todas las informaciones en la recopilación del análisis, cuando he visto el animal y le he puesto en la mesa, lo primero que me ha llamado la atención ha sido esta lesión, que estaba en la región dorsal truncal del cuerpo del animal. Luego he ido mirando mientras la región del mentón, los oídos. Aquí podemos mirar escamas muy finas, pequeñas. Aquí hay un eritema bastante evidente. Y luego poniendo, obviamente girando el animal, hay las clásicas lesiones debidas a rascado. Hay eritema, aquí casi se ha transformado en una lesión mucho más endurecida, como si fuera una placa eritematosa. Aquí el eritema es mucho más extendido. Vamos a ver esta imagen en un tamaño mayor. Ve, está involucrada toda la región inguinal, perivulvar, es una lesión casi lineal, pero en realidad se está distribuyendo, está extendiendo la región abdominal, donde se ven también estas lesiones pequeñas, son pápulas eritematosas, la confluencia de las pápulas lleva a las placas. Y también, porque había un lamido podal, pero independientemente de lo que ha dicho el propietario, siempre hay que mirar el animal perfectamente, lo que es evidente es este eritema interdigital que afecta también ventralmente a todas las extremidades distales. Hacemos nuestra silueta, nuestra descripción, que la puedes hacer sobre tu hoja de recopilación, lo que sea, o dentro de ti mismo. Yo siempre pienso que vado a colocar las lesiones y a dar un orden. Este animal tiene lesiones en el mentón, en la región dorsal troncal, en la región ventral, en las extremidades, en los oídos. Estas son las lesiones con la dermoscopía de la cual os hablaba antes. Aquí se ve muy bien todo el eritema. La piel intrafolicular es bastante normal, por eso es un eritema según un patrón de distribución, se dice en manchas, pero veis tranquilamente la presencia de estas costras hemorrágicas, quiere decir que el animal se ha rascado, es el resultado de la salida de sangre y la crosta es con la sangre que se seca. Aquí más o menos se intravé algo que puede ser compatible con una infección secundaria porque es como un material más translúcido y claramente hay una falta, porque es un rascado, es una alopecia parcial debido a rascado, hay una falta de pelos en unas áreas, pero los pelos siguen estando. Y si vais mirando con ojos atentos, las puntas son todas destrozadas. Por eso el prurito, el picor en este perro, si tuvieras que preguntar de 0 a 10 cuánto se rasca, yo te diría, depende del propietario. Quizás es un propietario que te dice, no lo sé, no lo veo nunca el perro. Es el perro de mi hija. Tú le dices, tiene un 10 este perro, se rasca mucho, se lame mucho. Estas son las lesiones aún más detalladas de los espacios interdigitales, ¿veis? Estas son escamas, no son costras, no es pus, esas son escamas grasientas en los espacios interdigitales. Y estas son las lesiones, lo puedo decir, soy muy orgullosa de esas imágenes, lo digo aquí en este webinar, pero de verdad son las que me dan una emoción, que me hacen seguir con mi actividad clínica, que unas veces puede ser también aburrida, por eso confío mucho en la dermoscopía, porque esas son exactamente, describe la evolución de una pústula que se transforma, el pus que sale, y lo que queda son costras, en este caso amarillentas, porque es pus que se seca y se forma luego con las escamas circulares un collete epidérmico y centralmente vemos la que se llama una hiperpigmentación postinflamatoria, que es la que asusta mucho a los propietarios. Cuando un perro paradójicamente mejora, el propietario ve la piel mucho más oscura y dice, yo creo que está peor. Y tú le dices, no, no, está mejor, porque esa es una hiperpigmentación postinflamatoria.
después obviamente del tratamiento que has decidido hacer. Así que aquí tenemos una pústula folicular, veis como el pelo sale desde la misma pústula. Aquí hay el pus que está saliendo y mientras veis la evolución eritema, pus, costras. Y luego lo que queda es costras alrededor y un collarete epidérmico con la hiperpigmentación central, que es lo que hemos visto en el perro macroscópicamente. Así que viendo la imagen del perro con las áreas que están involucradas, tengo lesiones dorsales, ventrales, en las extremidades, en el mentón, tengo un linfonodo reactivo, nunca me tengo que olvidar de esto, y hago mi citología y tengo un aumento del linfonodo y hago una citología y detecto una reactividad linfonodal y hago mis citologías. Vendo en este caso bacterias, unas estrías nucleares, neutrófilos, pero básicamente es algo que es muy compatible con un problema superficial de piel, con una disbiosis, con algo que está relacionado con un aumento de la carga bacteriana sin por eso necesitar de tratamientos antibióticos. Y no me olvido también de los oídos. Hago una citología, lo hago al final normalmente de las visitas y detecto dentro de aquellos oídos en los cuales veíamos por fuera la presencia de esas escamas pequeñas, la presencia citológicamente de levaduras del género Malassezia. Así que mis reflexiones son que este perro, según este artículo, que es maravilloso, que se refiere a las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, considerar siempre que dentro de un problema de atopia tenemos defectos de barrera, disbiosis y luego toda la inflamación cutánea con el desarrollo de la cascada inflamatoria que induce las lesiones y el círculo del cual se hablaba al principio. Así que yo tengo un cuadro clínico, mi cuadro, es un cuadro lo que tengo frente de mí. Tengo un historial clínico, claro, aunque se hayan hecho unos errores de interpretativos. Hago mis pruebas colaterales, las he hecho, he detectado obviamente lo que hemos visto antes a nivel de citología. Decido de administrar, de seguir administrando el antiparasitario y me aseguro que lo administren correctamente también en el animal, en este caso convivente. Trato las infecciones secundarias que complican la enfermedad principal, según ciencia y conciencia se dice, ¿no? Es mi mantra. Y en este caso no utilizo antibióticos, utilizo productos tópicos porque es un problema superficial, tengo que remover, tengo que quitar un sobrecrecimiento bacteriano. Sí, hay estrías, hay neutrófilos, pero no hace falta, salvo si fuera un perro con infecciones recurrentes en el cual ya se habían administrado muchos antibióticos y se necesitaba, por ejemplo, de un examen bacteriológico con antibiograma para descartar una pioderma superficial debida a bacterias multiresistentes o meticilio resistentes. En ese sentido tiene sentido un abordaje diferente. Si no, me va muy bien utilizar un champú con actividad antiséptica. En el mismo momento añado también un champú con actividad calmante, porque mi objetivo es equilibrar la barrera cutánea. Y mientras controlo el prurito de manera adecuada y utilizo una dieta de eliminación con hidrolizados, no he cambiado simplemente proteína para evaluar la evolución. Sabéis que hay este estudio que dice, podemos, porque la dieta dura 6, 8 semanas según los artículos, ¿no? Sabemos todo, normalmente estamos dentro de las 7, 8 semanas. Han hecho este estudio para decir, dividimos los animales en dos grupos, uno de 39 animales y uno de 19, los tratamos uno con córticos a este dosaje, como está descrito aquí, y el otro lo tratamos con oclazitidina durante la misma dieta de eliminación. Y vamos a ver lo que ocurre. En este estudio lo que se ha visto es que los perros fueron alimentados con una dieta de eliminación, tratados o con prednisona o clasitinib durante 2 o 3 semanas, según las situaciones, y los 3 casos que habían ocurrido eran estos. Si los animales tenían una ausencia de una recaída después de 2 semanas sin medicación, que quiere decir, hago la dieta, añado el tratamiento, luego quito los tratamientos, los dejo solamente con la dieta y no tienen ninguna recaída,
yo hago directamente el test de provocación. Esto para reducir el tiempo de la dieta misma. En vez de hacerlo durante 8 semanas, en este caso la puedo reducir en un tiempo de 4 semanas y hago la provocación. O bien, los perros que tuvieron recaída después de 2 semanas sin medicación, o sea, un caso diferente que esto, ¿no? Hago la dieta, quito los fármacos, los dejo solo con la dieta y tienen una recaída, los trataron por segunda vez. En este caso, la dieta ha seguido por 2 semanas más, hasta las 6, 7 semanas. Mientras que los perros que nunca lograron estar sin tratamientos, o sea, que siempre tenían una recaída cada vez que paraban el tratamiento, recibieron una dieta de eliminación regular de 8 semanas y luego claramente el animal no había respondido y habían pasado al otro step que sería hacer o no un test serológico o bien hacer directamente un tratamiento por vida. En mi caso, en este caso, fue exactamente esto, un perro que necesitó llegar al final de la dieta de eliminación sin poder hacer una provocación porque no había tenido alguna mejoría. Hicimos el test serológico, salió con estas positividades, hicimos una inmunoterapia. Hay que acordarte que ninguna inmunoterapia se puede hacer solamente como tratamiento de elección, sobre todo durante los primeros meses. Y hay artículos que nos soporten en la posibilidad de utilizar durante la inmunoterapia, la región específica, también tratamientos. En este caso, le he tratado al principio con oclacitinib y luego he ido en las fases finales tratándolo con lokivetmab hasta llegar mientras también con champú, una dieta de mantenimiento equilibrada, el hecho de hacer siempre una profilaxis antiparasitaria a un buen follow-up después de 8 meses. Obviamente el objetivo es o sigo con la inmunoterapia o sigo con los fármacos. En este caso, habiendo alcanzado un buen nivel de un buen compromiso, claramente siguió con la inmunoterapia. Pero en la primera parte, hasta que se estableciera un compromiso entre las partes, el tratamiento ha sido absolutamente auxiliar y importantísimo nel controlar ovviamente los flares, si dice, del prurito mismo. Pero después de un año, los propietarios me llevaron el perro también con otras lesiones dorsales, diciéndome, yo creo que no está funcionando más nada, ha tenido nuevamente una recaída de la misma dermatitis atópica, pero el perro tenía lesiones completamente diferentes de la que tenía al principio. Aquí tenía una falta de pelo con una distribución puramente dorsal, sin infecciones secundarias, sin que estuvieran afectadas las extremidades, así como ocurrió la primera vez. Lo que ha sido en este caso fue tranquilizar al cliente y decir, bueno, antes de pensar que ha tenido una recaída, que está descontrolado, que los fármacos no han funcionado, vamos a hacer un examen microscópico del pelo. Y lo que se detectó fue esto. Ese es un perro con el color diluido, es una American Staffordshire con un color azul. Y lo que se ha visto en este banal examen microscópico del pelo fue la presencia de estos agregados de melanina que destruían completamente el pelo y por eso tenía estas lesiones secundarias. Sabemos que las displasias foliculares relacionadas con el color del pelaje, como la alopecia, displasia folicular del pelo negro, pueden afectar o solamente las áreas negras de los perros o bien, como en nuestro caso, como alopecia por dilución del color en perros con pelaje azul o un marrón diluido, pueden afectar todas las regiones que están obviamente con el pelaje azul. Este es un Yorkshire Terrier que tiene un pelaje azul dorsal. Esas son imágenes relacionadas con la alopecia por dilución del color, así como ha ocurrido en nuestro perro. Siendo una enfermedad relacionada con una falta de transmisión adecuada del pigmento de la melanina, es una enfermedad que no tiene tratamientos específicos, así que el perro ha sido perdiendo progresivamente, independientemente de la dermatitis atópica primaria, su pelaje. Por eso mis conclusiones sobre este caso son que no hay que olvidarse de la importancia de las pruebas complementarias en cualquier situación, independientemente de la enfermedad que hay diagnosticado previamente. Acordaros que hay palabras clave en todas las historias. Por eso, también en este caso, ha llegado el propietario diciéndome, el tratamiento ha ido mal. No, no va bien. Ha vuelto a tener lesiones dorsales muy importantes. Tú le dices, oh, cuidado, no tiene que ver con lo que hemos visto al principio. Y aunque el propietario o tú mismo fueras convencido que fuera una dermatitis atópica, acuérdate que la dermatitis atópica tiene unas características clínicas únicas, o sea, la distribución dorsal
no es típica de una dermatitis atópica, aunque fuera un problema de este tipo. La foliculitis bacteriana, al revés, sí afecta sobre todo el animal con pelaje corto, el tronco dorsal, pero este animal no tenía lesiones compatibles, sino con una alopecia por dilución de color. Acabo mis últimos 7 minutos con estos dos casos comparados. He decidido hablaros de esos casos porque son una manera también para reflexionar como reflexión final de los errores que se pueden cometer. Estos son dos perros que más o menos tienen algo parecido. Uno es un Yorkshire Terrier y el otro es un West Highland White Terrier. Son dos terrier diferentes, pero siempre terrier. Ambos son machos no castrados. Ambos tienen 1 año y medio. Ambos se refieren porque tienen un problema dermatológico desde hace más de 3 meses. Es realmente casos verdaderos, no los he inventado. En ambos perros se había hecho esta profilaxis antiparasitaria, fipronilo y permetrina, casi todo el año. La diferencia había sido el control del prurito. En el primer perro a la izquierda, durante aproximadamente 15 días, había recibido corticoides, mientras que el otro perro, no, perdón, ambos habían recibido corticoides durante 15 días y luego con dosis decrecientes, con la diferencia que en el primo perro se había obtenido un empeoramiento progresivo. En el segundo perro, los corticoides habían dado un alivio inmediato con recaída posterior. Ambos presentaban prurito en forma de lamido, más o menos persistente, de las extremidades, y en ambos se había ya hecho un cambio dietético. También un cambio de proteína es muy común hacer un cambio de proteína para detectar o para decir que tenga una alergia alimentaria, sin mejoría clínica evidente. Por eso decimos que en ambos casos estamos en el punto de partida. Porque en el primer caso la diferencia es que han recibido corticoides con empeoramiento progresivo y es algo súper importante. En el segundo caso los corticoides han dado un alivio, hemos tenido una recaída posterior. Ambos mismos tratamientos antiparasitarios, ambos con las mismas lesiones, que ahora vamos a ver. Ese es el primer perro, son lesiones en las extremidades. Lo que me llama la atención es la hiperpigmentación, la cronicidad del problema, con una alopecia parcial debida al amido. Siempre el mismo perro, lesiones en el pabellón auricular, al exterior, veo escamas, veo eritema. La región del tórax y el abdomen, bastante normal. El otro perro tiene lesiones en las extremidades, alopecia en este caso más evidente, pero es una alopecia parcial, hiperpigmentación, hay una cronicidad del problema. Mirando la región ventral, veo una hiperpigmentación mucho más, no mucho más, muy evidente en la región abdominal inguinal y en el pabellón auricular, esta vez al interior, veo este material. Así que hay un historial médico más o menos equivalente, hay signos clínicos más o menos equivalentes, hay un enfoque diagnóstico y terapéutico equivocado. Así que si volvemos a la primera diapo del enfoque orientado al problema, ¿qué han hecho de equivocado? ¿Han recopilado correctamente toda la información del historial? Bueno, bastante bien. Han hablado, yo había recibido informaciones sobre lo que se había hecho, evidentemente para haber hecho esto había recogido informaciones. ¿Había realizado un examen objetivo general correcto, así como dermatológico? No, no se había hecho para nada. ¿Habían definido el tipo de lesiones secundarias, primarias, su distribución? No, no aparecía en ningún informe. ¿Habían definido el problema? Bueno, el problema es, el perro llega, el propietario te dice que se lame las extremidades, la síntesis es picor, prurito. ¿Han hecho una lista de diagnósticos diferenciales? No. ¿Han hecho prueba diagnóstica? No. ¿Y cuál ha sido el diagnóstico? Picor uguale alergia. Lo trato con córticos y le hago, porque sospecho también una alergia alimentaria, una dieta con una nueva proteína. ¿Terapia? Sí que la han hecha, sin buscar la causa. Por eso, en este abordaje diagnóstico terapéutico hay muchos errores que no tenemos que cometer, aunque tengamos 5 minutos para hacer una visita. Prefiero que se haga una buena visita o no se haga para nada si son solo 5 los minutos que tenéis. Así que, volviendo a mirar estos perros, al examen físico general
no habían alteraciones. Al examen dermatológico las hemos visto las lesiones y específicamente lo Yorkshire Terrier tenía también unas lesiones monolaterales, es una alopecia con hiperpigmentación en el mundo de las blefaritis. Por eso en mi diagnóstico diferencial he pensado, porque nace como alopecia focal multifocal, que este perros podían tener sí enfermedades parasitarias, una demodicosis, fúngicas, ¿por qué no? Las extremidades pueden ser afectadas también por una dermatofitosis, más o menos bacterianas, ¿no? La que nosotros incluimos como bacteriana dentro del grande mundo de la foliculitis bacteriana, dentro del patrón de las alopecias focales multifocales. Y según diagnóstico diferencial, diferentemente de los perros, era, si he descartado esas enfermedades, otro diagnóstico diferencial pueden ser formas de hipersensibilidad cutánea versus antígenos salivales, alimentarios o ambientales. Más o menos en ambos casos todo complicado, por ejemplo, por un sobrecrecimiento por malacesia. Así que he hecho, porque en mi diagnóstico diferencial había también dentro del patrón de la alopecia focal multifocal una dermatofitosis, he hecho un examen con la lámpara de Wood, negativa en ambos casos. He hecho un examen microscópico del pelo, en ambos casos, y este es el terrier, veis claramente aquí hay los huevos, aquí lo hay los adultos de un parásito muy cariñoso que se llama Demodex. Y ese es el examen microscópico del West Island White Terrier, completamente diferente. Veo puntas rotas, aquí son escamas intrafoliculares, no veo parásito, no veo nada que sea compatible. No hay que confundir esto con un Demodex. Cuidado, que muchas veces ocurre que uno diga, he visto un Demodex. Estos son fragmentos de queratina. Así que ya tengo un diagnóstico diferencial importante y hago igualmente, porque siempre son las pruebas relacionadas con lo que estoy buscando, un Scotch test o un test con cinta adhesiva, en ambos casos. En el primer caso detecto la presencia de queratinocitos porque hay un turnover celular aumentado debido a la enfermedad subyacente. Esos son queratinocitos, esos son corneocitos, más o menos bacterias en el fondo, diferentemente del Westie, donde se ven muchos corneocitos, bacterias y también levaduras del género Malassezia. Las mismas levaduras las encuentro después de haber hecho una citología auricular también en sus oídos. Por eso tenemos dos diagnósticos diferentes. En el primer caso, una demodicosis. En el segundo caso, un cuadro de hipersensibilidad cutánea para detectar definitivamente según el proceso de step by step, paso a paso. El primer caso se ha tratado con una isoxazolina más champú con total resolución clínica. En el segundo caso hemos empezado el proceso diagnóstico y terapéutico de los problemas alérgicos. Por eso, ¿cuál es el mensaje que hay que llevaros en casa? ¿No? Take home message, que me llevo en mi casa, en mi cerebro, en mis ojos, que es importante seguir un patrón esquemático y sobre todo, esto vale para todo, toda la vida, nunca debes dar nada por sentado. Y con eso yo he acabado y dejo la palabra a Cristina. Muy bien. Muchas gracias, Jordana, por tu presentación. Nos ha llegado una consulta sobre el segundo caso clínico, que quizás te la lanzo ahora, aunque tengamos que pasar a la ponencia de Isaac, pero solamente una aclaración: si las alteraciones en el patrón del color las solemos encontrar en pacientes ligados con dermatitis atópica o simplemente son aisladas con la capa del animal. Es decir, podemos Son encontrar... aisladas, en la mayoría de los casos son aisladas porque es realmente una enfermedad totalmente independiente. Pero la razón por la cual he puesto este caso es que no hay que olvidarte que dentro de un patrón de atopia tú puedes tener también una dilución de color que es totalmente independiente de la misma dermatitis atópica. Por eso a tu pregunta tu pregunta, mi respuesta es no, no es claramente relacionado con, es algo que va paralelamente en unos casos, porque puedes tener también perros atópicos con capa diluida sin tener alopecia por dilución del color, que es otra cosa. O sea, es muy importante, esa es otra cosa, gracias por esta pregunta, también para aclarar un tema. Hay muchas veces que vemos Doberman, no sé, Weimaraner, son perros con capa diluida y se hace un microscópico porque quizá tienen otra enfermedad, se ven los agregados de melanina, los que se llaman macromelanosomas, un término que no me agrada mucho, pero son agregados de melanina, pero sin destruir el pelo. Por eso una cosa es tener una capa diluida, sin destrucción
del córtex sin destrucción de los pelos. Otra cosa es tener un perro con capa diluida y con alopecia relacionada. O sea, son dos cosas importantes para diferenciar, porque no es suficiente ver los agregados de melanina para decir, ah, tiene una alopecia por dilución del color. Tiene un color diluido y por eso tiene agregados de melanina. Otra cosa es cuando los agregados destruyen, que es, y luego el animal lleva a tener alopecia. Estupendo, pues muchas gracias y pasamos, si no, a la siguiente presentación de Isaac. Gracias.